Buenas tardes, mi nombre es Rosy Torres y tengo el gusto de moderar esta mesa redonda titulada La materia y la energía oscura a gran escala. Y ahora, si me permiten, presentaré a nuestros invitados. La doctora Ariana Di Cintio es astrofísica teórica y actualmente trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de La Laguna. Está especializada en ejecutar y analizar simulaciones cosmológicas de galaxias que utiliza para abordar cuestiones abiertas dentro del modelo cosmológico actual. Contamos con la presencia del doctor Jorge Moreno, que es astrofísico teórico y trabaja en varios aspectos de la formación, evolución y medio ambiente de galaxias. Su investigación busca lograr una comprensión detallada de la secuencia de interacción experimentada al fusionar galaxias en un contexto verdaderamente cosmológico. El doctor Aurelio Carnero actualmente es investigador postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Después de más de 10 años como miembro de la colaboración internacional Dark Energy Survey, continúa su investigación sobre cosmología y física extragaláctica. A mí me gustaría que comenzáramos con Adriana y Jorge, quienes nos hablarán sobre los misterios de la materia oscura. ¿Qué es la materia oscura? ¿Cómo sabemos que existe? ¿Cómo se mide la materia oscura? ¿Y por qué no se ve? Por supuesto, también nos hablarán de la materia oscura en supercomputadoras. Adelante, por favor, Ariana y Jorge. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Rosy. Es un placer estar aquí. Pues gracias por la introducción. Estamos aquí yo y mi colega y amigo Jorge Moreno. Jorge Moreno es profesor en el Pomona College en California, en los Estados Unidos, y es también profesor visitante en Harvard. Un pequeño resumen de su vida, digamos así, científica. Jorge ha hecho su doctorado en la Universidad de Pensilvania y luego ha tenido estancias postdoctorales en Trieste, Italia, y luego en Victoria, en Canadá. Y hoy os vamos a hablar, como ya ha dicho Rosy, de los misterios de la materia oscura. Bienvenidos al año 2020 y el año del Zoom donde nada funciona y donde todos hablamos y nadie nos escucha. Pero bueno, es una disculpa por eso. Buenas tardes a todos. Saludos desde California. Y bueno, también es verdaderamente un honor presentar con Ariana Di Cintio, que ella estudió el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y la licenciatura en la Universidad Sapienza en Roma, y ha hecho estancias en Copenhague, en Caltech, en Berlín, y se ha ganado las cátedras más prestigiosas en Europa como la Schwarzschild, la Marie Curie, la Caixa. Ella es experta, es una eminencia en el tema de galaxias enanas y simulaciones, y es muy conocida también porque es la mejor bailadora de tango en astronomía. Y a mí me encanta verla porque es de las pocas personas con las que puedo hablar itañol con inglés y nos hacemos entender. Buena. Y hoy vamos a hablar de materia oscura, pero antes de hablar de materia oscura vamos a hablar de galaxias porque la materia oscura es como que el esqueleto o la escafolde que nos dice cómo se forman las galaxias. Aquí les muestro un video del Sloan Digital Sky Survey, que es un telescopio de Nuevo México que su trabajo, su labor es medir, hacer un mapa del universo. Y puedes tomar datos de muchas galaxias. Cada uno de estos objetos es una galaxia como la Vía Láctea, con cientos de millones de estrellas. Hay galaxias azules, hay galaxias rojas, y como las personas, las galaxias, su evolución depende mucho de dónde vivan. Si viven en un sitio muy poblado como la ciudad de Guadalajara o Sao Paulo, se forman de una forma, pero si crecen en la provincia, en el campo, están alejadas de las demás, su evolución es distinta. Claro, aquí solamente estamos viendo la luz de las estrellas porque las estrellas emiten luz, pero detrás de eso también hay materia oscura, pero no la podemos ver con nuestros ojos. Pero Jorge, a ver, gracias por la introducción desde luego, pero aquí entonces estamos viendo solo lo que son las observaciones de galaxias reales, pero ¿qué es lo que sabemos desde un punto de vista teórico? Para hacer teoría necesitamos supercomputadoras y hacer simulaciones. Y aquí les comparto otro video de una simulación que se llama Illustrious TNG, una simulación que yo utilizo, tratamos de usar las leyes de la física como hidrodinámica, la gravedad, para crear galaxias. Aquí estamos viendo cómo se va formando la galaxia. Esta es la luz estelar de la galaxia. Esta es una galaxia virtual. Y aquí vemos el gas, como el gas que vemos en las nubes, aquí en la Tierra. Este gas es el combustible para formar estrellas. Pero uno diría, bueno, con telescopios podremos ver esto y esto,
pero el trasfondo es, y la mayor parte de la materia es esto, que es lo que llamamos materia oscura. Y sin la materia oscura no tendremos la gravedad suficiente para poder formar las galaxias como las conocemos. Vale. Pues, ¿pero qué es entonces esta materia oscura exactamente? Bueno, Sí. antes de decirte de la materia oscura, déjame nada más darte un resumen de la materia ordinaria, que es lo que sí podemos observar con telescopios. Y resulta que las estrellas y los planetas solo forman una fracción muy pequeñita. 7% de la materia ordinaria es lo que conocemos en nuestro planeta, en nuestro sistema solar, y todo lo que hemos visto en cursos, estos cursos de química, de biología, de historia, todo está en ese pequeño pedazo. El resto es gas frío caliente dentro de la galaxia y de hecho la mayor parte es gas que está fuera de las galaxias. Pero resulta ser que esta materia ordinaria, incluyendo todo esto, es solo una pequeña fracción de toda la materia del universo. Si vemos el todo, la materia ordinaria, la materia que podemos observar es solo 5%. Y la materia oscura de lo que vamos a hablar hoy es 25%. Y bueno, ahora Elías nos va a hablar de la energía oscura después, que es la mayor parte. Pero hoy nos vamos a enfocar al principio en materia oscura. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo sabemos que esta materia oscura existe si no la podemos observar? Y es una pregunta que te hago a ti, Ariana. ¿Cómo sabemos que la materia oscura existe? Pues es una muy buena pregunta. Hay varias maneras con la cual podemos un poco jugar para ver de manera indirecta que existe la materia oscura. Una de las primeras cosas que podemos hacer es hacer un mapa del universo y mirar bien cuál es la distribución espacial de todas las galaxias. Hay telescopios muy potentes que pueden mirar a cada galaxia y aquí en esta imagen cada puntito azul y violeta es un punto que representa una galaxia y aquí tenemos millones de galaxias. Entonces, la manera en la cual estas galaxias se distribuyen en estos, digamos así, nudos y muros y filamentos, pues para obtener esta distribución se ve que necesitamos materia oscura, o sea, solo con la materia ordinaria, o sea, con las estrellas y el gas y lo que vemos, por ejemplo, en nuestro sistema solar, nunca se podría haber llegado a tener una distribución tan compleja. Y por otro lado, también podemos utilizar simulaciones como las que acaba de enseñarnos Jorge, hecha con supercomputadoras muy potentes. Y pues lo que se ve aquí en rojo son la misma galaxia, pero hecha con simulaciones numéricas en una supercomputadora. De hecho, si uno no supiera cuáles son las observaciones, cuáles son las simulaciones, no se podía decir cuál es cuál. Justo eso te iba a comentar, que si no estuvieran estas anotaciones de observaciones y simulaciones, no sabría cuáles son las observaciones y cuáles son las simulaciones. Pero si te entiendo correctamente, si no hubieran puesto materia oscura en estas simulaciones, ¿estas dos se parecerían o no? No, exacto. Para que las dos simulaciones y las observaciones se parezcan, pues tenemos que utilizar y poner muchísima materia oscura dentro de nuestras simulaciones numéricas. Entonces, esta es la primera, digamos así, una de las evidencias indirectas de que existe materia oscura. Y bueno, esta es evidencia a escalas muy grandes, ¿no? Estás mapeando el universo, pero ¿tenemos evidencias a escalas aún más pequeñas? Sí, por supuesto. Por ejemplo, podemos mirar a escala de lo que se llama un cúmulo de galaxias. Por ejemplo, un cúmulo muy famoso, que es digamos, un conjunto de galaxias, es lo que se llama el cúmulo de la bala. Aquí lo que estamos viendo en esta imagen es un choque que ha habido entre dos cúmulos de galaxias y lo que estamos viendo es que todo el gas caliente y las estrellas, digamos así, de este cúmulo, pero sobre todo el gas caliente, se han quedado en el centro después de este choque. Mientras que la materia oscura, que no podemos ver con nuestro ojo porque es oscura, pero la podemos medir por sus efectos gravitacionales, y de hecho la podemos medir con un sistema llamado lentes gravitacionales, pues resulta que hay un montón de materia oscura justo en las afueras de este cúmulo de la bala. A ver, déjame ver si te entiendo bien lo que está pasando aquí. Tenías dos cúmulos cada uno de ellos tenía cientos o miles de galaxias, ¿no? Dos cúmulos. Estos cúmulos chocaron y ahora se cruzaron. Sí, Y en medio se quedó el gas caliente, como si tuvieras dos cubetas con agua y hielos y las avientas y los hielos se traspasan, pero el agua choca en medio, ¿no? exactamente, exactamente, porque el gas, de hecho el gas caliente que está en estos cúmulos, sufre la presión, o sea, tiene una presión, entonces al chocar se queda ahí en el medio, mientras que la dark matter, al no tener colisiones, puedes pasar de un lado a otro. Y la manera de que tenemos para medir esta materia oscura
es utilizando, por ejemplo, métodos de lentes gravitacionales, de los cuales tú eres experto, creo, ¿no? Pues hablemos un poco de lentes gravitacionales, porque bueno, el gas lo podemos medir con telescopios, pero este mapa azul más nada más nos está diciendo dónde creemos que está la materia oscura basada en un método que se llaman lentes gravitacionales. Y la idea es la siguiente: si pensamos en el espacio-tiempo como una malla de hule, y podemos pensar cualquier objeto masivo como el Sol, la Tierra o la Luna como una bola de boliche, en el momento que tú pones una masa en el espacio-tiempo, lo curva. Por ejemplo, si tienes un rayo de luz, por ejemplo, un láser, y no estuvieran estas masas, este rayo de luz tendría una trayectoria rectilínea. Pero en el momento que pones una masa, se curva y ya no sigue esa rectilínea. Lo mismo pasa a escalas de cúmulos de galaxias. Si tienes el espacio-tiempo y pones un cúmulo de galaxias como este, con cientos de galaxias, el espacio-tiempo se curva. Y entonces, si tienes una galaxia muy lejana por detrás del cúmulo de galaxias, si no estuviera el cúmulo, los rayos de luz llegarían a nosotros directamente. Pero en presencia del cúmulo, los rayos de luz se curvan y lo que sucede es que la imagen de la galaxia se distorsiona. Imagínate que tú estás viendo, no sé, una mariposa a lo lejos y pones un vaso de vino enfrente de ti, la imagen de la mariposa se distorsiona. No quiere decir que la mariposa en sí esté distorsionada, pero su imagen lo está, ¿no? Y eso es lo A, que está haciendo el cúmulo. a ver si te he entendido bien. Me estás diciendo que si miramos una galaxia lejana o cualquier objeto lejano, la luz de esta galaxia no llega a nosotros como en línea recta, sino que la luz viene distorsionada por el efecto de cosas que están entre nosotros y esta galaxia. ¿Es Sí, correcto? sí, el hecho de que el cúmulo de galaxias esté entre nosotros y la galaxia lejana hace que las trayectorias de la luz de esta galaxia se distorsionen. Y eso depende de qué tan masivo sea el cúmulo de galaxias, pero también depende de qué tan alineada esté esa galaxia lejana con el cúmulo. Entre más alineadas esté, más la distorsión va a ser. Ajá. Y, un ejemplo extremo es cuando están casi perfectamente alineadas, lo que sucede es que obtenemos un anillo de Einstein. Este objeto azul, si no estuviera el cúmulo enfrente, sería una galaxia normal como la Vía Láctea, se vería bien bonita con sus espirales, con su bulbo, todo normal. Pero el momento que pones este gran cúmulo de galaxias enfrente, se distorsiona y se convierte en un anillo. No quiere decir que la galaxia lejana en sí cambie, sino que su imagen cambia. Ujú. O sea, a ver, me estás diciendo que las galaxias se pueden ver como anillos o que son anillos. No, que se pueden ver como anillos. La galaxia en sí no cambia en absoluto, pero su imagen sí. Vale, vale. Qué Ujú. fascinante. Ajá. Y bueno, un ejemplo muy clásico es el cúmulo de Coma, que son cientos de galaxias. Todas estas galaxias que se ven amarillas son miembros del cúmulo, pero estas que se ven distorsionadas, esas no son miembros del cúmulo. De hecho, están por detrás del cúmulo. Son galaxias lejanas que sus imágenes fueron distorsionadas porque el cúmulo de galaxias curvó el espacio-tiempo. Y de hecho, al ver el nivel de distorsión, podemos medir cuánta materia hay aquí. Y resulta que la materia que tenemos es más que la suma de la materia en todas las estrellas. Resulta que las galaxias no son lo suficientemente masivas para crear esta distorsión. Necesitamos un ingrediente más grande que es la materia oscura. Entonces aquí es como si estuviéramos mirando galaxia lejana con una lupa, digamos así, y Ujú. gracias al efecto gravitacional de las estrellas y también de la materia oscura, podemos mirar galaxias mucho más lejanas como así distorsionadas. Sí, podemos aprender de ellas, pero el punto aquí es más bien aprender del cúmulo que está de frente de la lupa, ¿no? Y aquí lo que aprendemos es que no es suficiente con la masa en las estrellas, necesitamos materia oscura. Pero bueno, aquí estamos hablando de un cúmulo de galaxias, pero una pregunta que te haría a ti, Ariana, es, ¿podemos hacer algo parecido con galaxias individuales, por ejemplo, la Vía Láctea? ¿Podemos inferir la presencia de la materia oscura con una galaxia como la nuestra? Sí, sí podemos. Y de hecho, una de la primera evidencia, digamos, indirecta de la materia oscura fue justamente midiendo la que se llama la curva de rotación de las galaxias individual. Entonces, lo que se hace es se miden para una singular galaxia qué tal de rápido están moviéndose las estrellas y el gas alrededor del centro de la galaxia en función de la distancia de la galaxia misma, que es lo que estamos mirando aquí en este dibujo. Entonces, pues resulta que si la galaxia estuviera hecha solo de estrella, una vez que vamos a las afueras, pues las estrellas se acaban, ya no las hay. Entonces, la predicción es
esta línea, digamos así, amarilla. Esta es la predicción si una galaxia solo estuviera hecha de estrellas. Pero resulta que cada vez que medimos la velocidad de rotación de una galaxia en función de la distancia del centro, siempre para todas las galaxias que se han jamás medido se observa una curva como así en verde. O sea, que va mucho más alta de la esperada si solo estuvieran presentes estrella y gas. Entonces, si te entiendo correctamente, me imagino yo una galaxia como cuando lavamos la ropa y está la ropa dando vueltas. Si solo hubiera estrellitas, no habría suficiente masa para retener estos objetos que están dando vuelta tan rápidamente. Entonces, al ver que están girando tan fuertemente, pero no escapan, nos indica que hay más materia, ¿no? Exactamente, exactamente. La curva de rotación que sea tan rápida también en las afueras de la galaxia, pues significa que hay mucha, mucha más masa de la que vemos. Y es una masa que no se ve, y como no se ve la llamamos materia oscura. Sí, y de hecho, la materia oscura en una galaxia es muchísima. La mayoría de la materia en una galaxia es materia oscura. Y aquí podemos ver en esta imagen que tal de grande es, digamos así, se llama un halo de materia oscura. Aquí tenemos en el centro una imagen de nuestra galaxia, como nuestra propia Vía Láctea. Y luego alrededor tenemos esta, digamos así, bola gigante de materia oscura. Y se puede ver que un halo de materia oscura es como 10 veces más grande que la galaxia visible. Entonces, cada vez que miramos en el universo con unos telescopios una galaxia y sus estrellas, pues tenemos que imaginar que a su alrededor haya como un halo de materia oscura que es 10 veces más grande y más masivo. ¿Y en este halo solo hay materia oscura ya cuando llegas más lejos de la galaxia o puedes encontrar otras cosas? Pues es una muy buena pregunta. Hay no solo materia oscura, sino que también puedes que haya galaxias satélites. Y de hecho es lo que vemos en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Con telescopio muy, muy potente podemos mirar hacia las afueras y ver que hay muchas galaxias que están orbitando alrededor de la Vía Láctea. Y estas galaxias satélite suelen ser galaxias muy pequeñas, que llamamos galaxias enanas. Pero entonces aquí hay un problema, porque en las observaciones se ven unas cuantas galaxias enanas. Aquí en la parte derecha de la imagen, todas estas bolitas rojas y azules son galaxias enanas que están dentro del halo de materia oscura de nuestra Vía Láctea. Pero solo medimos unas cuantas, unas 20, 30, quizá 40 horas hoy en día. El problema es que cuando hacemos simulaciones en una supercomputadora, y miramos el resultado final, pues aparecen todos estos puntitos que se ven aquí, y cada uno de estos puntitos en teoría representa una galaxia, con lo cual podemos ver que hay un problema, porque las simulaciones prevén que haya cientos de miles de galaxias y en las observaciones solo observamos unas pocas decenas de galaxias satélite. Y esto es lo que se llama el problema de los satélites faltantes. Ujú. Aunque, bueno, me suena un poco gracioso. Yo le llamaría más bien el problema de las halitos o de los halos de materia oscura pequeñitos sobrantes, que la teoría está produciendo de más, no que las observaciones falten menos. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿están sobrando aquí o están faltando acá? ¿Dónde estamos? Según cuál sea tu punto de vista, si eres un optimista o si eres un pesimista. Pero no, digamos así, la respuesta es difícil. Hay dos maneras de ver las cosas. Una es que los telescopios hoy en día todavía no tienen la potencia suficiente como para mirar y descubrir todas las galaxias que están alrededor de la Vía Láctea, que sean muy, muy débiles. Esto es muy difícil de hacer y lo estamos mejorando día a día. Entonces, por un lado, seguramente en los próximos años, con próximas survey, con próximo telescopio, podremos encontrar galaxias que tengan muy pocas estrellas y que todavía no se han descubierto. Y de esta forma aumentar el número de galaxias que hay alrededor de la Vía Láctea. Y por otro lado, nuestras simulaciones hechas en supercomputadoras van también mejorando cada día. Tenemos modelo teórico más realista, tenemos más potencia con supercomputadora, entonces una vez que las simulaciones se hagan, digamos así, de manera más precisa y más realista, pues se ve que el número total de galaxias que se reproducen es un poco menor. Entonces, digamos, mi punto de vista o lo que creemos
es que este problema de los satélites faltantes o de los halos sobrantes, pues se hará así resolviendo gracias a simulaciones mejores, con mejores supercomputadoras y gracias también a observaciones que son cada día más impresionantes. Entonces, si te escucho correctamente, en astronomía hay dos campos, los observadores y los teóricos, y están haciendo un puente donde ambos están trabajando para que haya concordancia. Exacto, se hablan. De hecho, es muy importante que los observadores y los simuladores, los teóricos, se hablen para así poder desarrollar nuevos modelos y nuevas técnicas también diariamente. Y bueno, vale la pena hacer hincapié de que tú te has hecho famosa por tu éxito en hacer estas simulaciones y entender todo lo, pues, cómo funcionan estos procesos. Y bueno, al leer tus papers me di cuenta, tú promueves mucho las ideas de, tenemos que entender qué están haciendo las estrellas y el gas, además de la materia oscura para entender esto. Pero ¿no será que la idea de la materia oscura como la entendemos esté mal o que haya alternativas a eso? ¿O tú qué opinas? A ver, en el modelo estándar, digamos así, de cómo creemos que se forma la galaxia y el universo, la materia oscura, digamos, la favorita, es la que se llama materia oscura fría, o en inglés Cold Dark Matter. Por eso que aquí pone CDM, del nombre inglés Cold Dark Matter. Y en esta tipología de materia oscura, pues se forman muchísimos satélites y todas las bolitas que vemos aquí brillantes. Y puede ser un problema, pero también hemos visto que se puede resolver haciendo simulaciones mejores. Entonces, la materia oscura fría significa que no que esté fría como un cubito de hielo, sino más bien que cada partícula de materia oscura tenga una masa muy grande. Y al tener una masa muy grande, pues se mueve muy lentamente, por eso la llamamos fría. Hay otra alternativa, que es la que se llama la materia oscura templada, ¿vale? Templada o en inglés warm dark matter. Pues resulta que en este modelo cosmológico, si hacemos nuestras simulaciones con supercomputadora, incluyendo materia oscura templada, al final de las simulaciones se han formado muchas menos galaxias, que es lo que se ve aquí en esta imagen. Entonces, podría ser la materia oscura templada también una solución y una respuesta al problema de los satélites faltantes. Entonces, si te entiendo correctamente, me puedo imaginar, por ejemplo, esta galaxia grande como una taza de americano y esta pequeñita como una taza de espresso. Y si están frías, ahí tienen su café, las dos. Pero si las meto al horno de microondas y lo caliento, la grande va a mantener su materia, su café, y la pequeña se va a escupir todo, ¿no? Entonces, en el momento que calentamos un poquito la materia oscura, los objetos más pequeñitos no son capaces de retener, su gravedad es no es lo suficientemente fuerte para retenerlos y desaparecen los más pequeñitos. Exactamente. Es como, a ver, cuando tenemos materia oscura que llamamos templada, es porque las partículas de materia oscura son mucho más pequeñas. Al ser más pequeñas, son mucho más ligeras y se pueden mover mucho más rápidamente. Al moverse más rápidamente, lo que hacen es, digamos así, cancelar las galaxias más pequeñas. O sea, las galaxias más pequeñas no llegan a poderse formar nunca. Mm, y bueno, me hablas de materia oscura fría y templada. ¿Hay materia oscura caliente? Pues que tiene muchas preguntas. Pues sí, hay también, hay una de las propuestas hace un tiempo fue de que la materia oscura pudiera ser caliente, ¿vale? La materia oscura caliente pues significaría que las partículas serían todavía más ligeras y todavía más rápidas, que significaría que en este caso las galaxias más pequeñas no se formarían nunca, al menos no se formarían al principio del universo. Entonces, en este caso, en este modelo, pues se formarían solo los cúmulos de galaxia más grandes. Entonces ya la hipótesis de la materia oscura caliente en sí la podemos eliminar. No sabemos, mirando las observaciones, que no es así. Y además, con una materia oscura caliente, nunca se podría obtener un mapa del universo como el mapa que vemos, o sea, una distribución de, de galaxias y de cúmulos y de grupos de galaxias como la que observamos. Entonces, pues ahora un poco, digamos, mi pregunta es para ti. Espero haberte convencido a que en el modelo estándar de hoy, de cómo se forma la galaxia, creemos que la materia oscura fría es una de la más, digamos así, importante. Pero en realidad, o sea, al final diría que es la materia oscura.
Y bueno, esa pregunta sigue estando abierta. Sabemos que existe, sabemos cómo medirla, ya mencionamos varios métodos y que tiene un impacto grandísimo en la formación de galaxias y de estructuras en el universo, pero lo de qué está hecho aún sigue siendo una pregunta abierta. Para eso necesitamos física de partículas, necesitamos aceleradores y nuestros colegas físicos quizás nos den una respuesta de lo que es, pero al menos sabemos que existe, ¿no? O creemos fuertemente que existe. Ahora, la pregunta más grande es la energía oscura, que es casi todo el contenido del universo, y para eso Aurelio nos va a hablar un poco. Exactamente, porque digamos una vez más que la materia oscura y la energía oscura son dos cosas distintas, totalmente distintas. Y creo que sobre la energía oscura, como justamente decías tú, nosotros no somos los expertos y nuestro colega Aurelio nos puede decir algo. Fascinante todo este trabajo que realizan, muy interesante lo de las galaxias satélite y bueno, como decían, es hora de que pasemos con Aurelio porque tiene mucha información sobre la naturaleza de la energía oscura. También nos podría explicar qué es, cómo se estudia y qué nos falta por saber de la energía oscura. Creo que también nos dará un repaso de los últimos resultados cosmológicos que parecen estar en tensión con el modelo actual. Eh, te cedo la palabra, Aurelio, por favor. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya Sí. se ve. Muchísimas gracias y felicidades a Jorge y Ariana por hacer un resumen tan didáctico y entretenido sobre la materia oscura. Espero que mi charla les guste también, quizás un poquito más técnica, pero bueno, espero que sobre todo aquí lo importante es que aprendamos todos de todos. Entonces, ¿qué es la energía oscura? ¿Qué es esta otra? Es lo que, como han dicho Jorge y Ariana, forma el 70% del universo. Nosotros somos el 5%, la materia ordinaria. Luego está la materia oscura, que forma el 25%, pero luego hay un 70% del contenido energético del universo que está en esta forma desconocida que se descubrió recientemente, ¿verdad? La energía oscura es relativamente nuevo, solo hace 20 años que se conoce su existencia, y se entiende como eso, una componente energética que hace que el universo se expanda aceleradamente. Sería como una fuerza de signo contrario a la gravedad, ¿vale? Digamos, la gravedad tiene la tendencia a atraer las cosas hacia sí, y como han explicado, ¿no? De curva el espacio-tiempo, pues un poco hace que las cosas se acumulen. Sin embargo, la energía oscura hace que todas las galaxias en el universo se estén alejando unas de otras, ¿vale? Y después de 20 años de observaciones, de surveys de galaxias, de imágenes de telescopio, hemos visto que la mayoría de las observaciones ajustan muy bien al modelo que sea el modelo cosmológico estándar, que es este formado por 70% de energía oscura, 25% de materia oscura, aunque en los últimos años han empezado a encontrarse medidas que parecen contradecir un poco este modelo, junto con los problemas que todavía están abiertos, ¿no? Como el problema de la falta de galaxias satélites que han hablado anteriormente, ¿no? Todavía hay muchos francos abiertos, ¿no? En nuestro modelo del universo. Entonces, brevemente, aunque ya hemos hablado un poquito sobre esto hoy, ¿no? El modelo actual al que mejor ajustan las observaciones es este universo dominado principalmente por energía oscura y materia oscura. Diríamos que el universo tiene geometría plana. Esto, bueno, tampoco es preciso entenderlo muy bien, pero bueno, es cuestión matemática, y se encuentra en una fase de expansión acelerada, ¿no? Al ritmo de expansión actual se le llama constante de Hubble, ¿vale? Tiene un valor X, que en principio, bueno, un valor de 70 kilómetros por segundo por megaparsec, ¿vale? Esta expansión en el día de hoy implica que en el pasado remoto el universo estaba condensado en un espacio muy pequeño y caliente, que es lo que comúnmente se llama Big Bang, ¿no? Desde donde surgió todo lo que vemos hoy en día, aunque efectivamente no significa que esto sea el inicio de la historia y del universo, ¿no? Pudo haber cosas anteriormente. Lo único que acceso a esa física, ¿no? Una cosa también, digamos, todo el modelo actual se basa en una hipótesis que es el principio cosmológico, que sería
como una extrapolación del principio copernicano de que no somos, de que la Tierra no se encuentra en un lugar especial del universo, ¿no? que es la hipótesis de que el universo es homogéneo e isótropo a grandes escalas, de que cualquier observador en el universo vería las mismas propiedades estadísticas que nosotros vemos en la Tierra. Es algo que no podemos comprobar porque no nos podemos ir a una galaxia a 10 millones de años luz, pero es una hipótesis de trabajo que en principio parece funcionar bastante bien. Como dije, ¿no? Para llegar a este entendimiento tan preciso del universo y de la realidad que tenemos hoy en día, llegar a saber sobre la materia oscura, energía oscura, todo está basado, digamos, en desarrollos matemáticos que han pasado durante la historia humana, ¿no? Y hoy en día hay dos ramas, dos ramas matemáticas que son un poco las que explican todos los procesos que existen, que se ven en la naturaleza, ¿no? Por un lado está, digamos, la relatividad general que rige la dinámica del universo a gran escala, y por otro lado está la física cuántica que rige la dinámica del universo a nivel atómico, ¿no? El movimiento y la dinámica de la física de partículas. ¿Vale? Una de las consecuencias principales de la relatividad general, que muy bien explicó Jorge, es que la materia curva el espacio, de alguna forma es capaz de curvar el espacio, que a su vez esta curvatura es lo que digamos se traduce en que la materia se moverá, no solo la materia, pero también la luz se moverá en función de esta curvatura del espacio. Entonces hay esta relación entre espacio y materia, que es lo que define justamente la relatividad general. Por el otro lado, la física cuántica explica los procesos de interacción entre fuerzas electromagnéticas y nucleares, ¿no? Es la física que se aplica a ese 5% del universo, que es la materia ordinaria. Hasta el día de hoy no se ha conseguido unir ambas teorías, aunque es uno de los el santo grial de la física teórica sería unir la relatividad general con la física cuántica. Pues bien, vamos al asunto que quería contaros, que es la energía oscura. Como bien dije, es algo más nuevo, un descubrimiento que solo ha estado con nosotros 20 años, y todo empezó en el 98 con dos equipos independientes que se pusieron a medir distancias a supernovas tipo 1A. Las supernovas tipo 1A son explosiones estelares, cuando una enana pequeñita, una estrella enana, tiene una compañera gigante, una roja gigante, y empieza a acretar materia. Acreta materia, blum, 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 hasta que al final llega a un estado de inestabilidad que explota, ¿vale? Las supernovas tipo 1A son un tipo de explosión muy concreto, pero que se puede predecir se puede predecir muy bien cuál es el brillo teórico, ¿vale? Es lo que se llama una candela estándar. Nosotros sabemos cuánto ha sido la energía que ha expulsado. Por tanto, a medida que, si vemos estas explosiones a distintas distancias, cada vez será más tenue, y justamente cuánto se ha atenuado es una medida de la distancia, cuánto de lejos está. En 1998 se vio que midiendo supernova 1A, aquellas que estaban más lejos de lo que uno se esperaba. ¿Vale? Aquí lo que es importante a lo mejor ver es cómo estos puntitos rojos están por encima de las líneas continuas. Esta es la evidencia de que había algo en el universo que estaba haciendo que se expandiese más de lo esperado. Esto pasó en 1998. Pero hasta en estos últimos 20 años, digamos que no solo tenemos esta única prueba, sino hoy en día tenemos varias pruebas complementarias de que esta expansión acelerada está pasando realmente, ¿vale? Por un lado, les hablo de las candelas estándar, ¿no? Si conocemos el brillo de una vela, cuanto más tenue está, a mayor distancia está. También podemos pensar lo mismo con una regla estándar. Si conocemos una distancia característica en el universo y la vamos midiendo a diferentes distancias, como si fuera una regla, aquí también podemos inferir cuánto se ha ido expandiendo el universo, ¿no? Y es lo que esto se hace a partir de las oscilaciones acústicas de bariones, que es este dibujito aquí, que es una distancia característica que se ve en el fondo de microondas y que se ha quedado, digamos, guardada en la distribución de galaxias. Entonces podemos medirla.
Otro efecto también por el que medimos la energía oscura es a partir de efectos de lentes gravitacionales débiles, que ya nos han explicado lo que es. En este caso es observar, digamos, el efecto de lente gravitacional débil, que sería un poco la medida estadística en millones y millones de galaxias, pequeñas distorsiones en las imágenes. E igual esto nos da información sobre cuánto se ha expandido el universo y por tanto cuánta cantidad de energía oscura hay. ¿Y qué es la energía oscura? ¿No? Porque vale, igual la medimos, pero no sabemos lo que es. Existen obviamente varias teorías, al igual que con la materia oscura, ¿no? Con la energía oscura existen varias teorías. Lo principal es pensar que es la constante cosmológica, que sería la energía del vacío, ¿vale? A medida que el universo, recordemos, el Big Bang era pequeño, caliente y denso, a medida que se va expandiendo, en esa expansión se empiezan a formar las galaxias y empieza a aparecer vacío, vacío entre esas galaxias. Pues ese vacío tiene asociado una energía que no es cero, tiene un valor. A medida que el universo es cada vez mayor, hay más vacío, hay más energía del vacío, que hace que el universo se vaya expandiendo cada vez más rápido. El problema con este modelo, que es, digamos, lo que se asume en el modelo estándar, es lo del efecto del problema de la constante cosmológica. Y es que esta energía del vacío, de alguna forma, se produciría por efectos cuánticos. Por tanto, la física de partículas, la física cuántica, predice una densidad de energía que es 10 elevado a 44 veces mayor de lo detectado. O sea, que según el modelo de lo que se esperaría de la física cuántica, es que la energía oscura presente hoy en día debería ser mucho mayor de la que detectamos. Obviamente hay muchas incertidumbres en el modelo también cuántico, no sabemos si es correcto o no. Pero bueno, es la forma más aceptada. Otras alternativas podrían ser que en verdad no existe una contribución energética a la energía oscura. Si nosotros hacemos modificaciones en las ecuaciones originales de Einstein de la relatividad general, podríamos llegar a medir un efecto similar a la expansión acelerada que hoy vemos hoy en día, sin tener que recurrir a una nueva componente. También se puede proponer violaciones al principio cosmológico, que el universo no es homogéneo y isótropo a todas las escalas. Entonces, básicamente, ¿no? Un método para medir todas estas medidas de energía oscura es con mapeados de galaxias, como el Dark Energy Survey, que es el proyecto en el que yo llevo trabajando casi una década. Él está haciendo un mapa del universo de a más de 300 millones de galaxias, medirá la energía oscura con 4 métodos independientes. Y aunque todavía no he terminado, ya hemos producido algunos resultados destacados, como es la medida más precisa de la estructura de la materia oscura. Hemos ayudado un poquito también a completar esa lista de galaxias satélites en la Vía Láctea, entonces también hay trabajos sobre materia oscura. Hemos avistado la supernova más distante jamás detectada y además una confirmación independiente de la expansión acelerada del universo, confirmando este modelo de la existencia de la materia oscura y la energía oscura. Y esto solo un poco para enseñarles nuestro material de trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos con estas imágenes del universo, tomamos 1000 imágenes como estas y a partir de aquí hacemos la estadística necesaria para estudiar tanto la energía oscura como la materia oscura y como otros problemas astrofísicos. Pues bien, ya acabando, solo hablarles brevemente un poco de lo que es lo que se habla hoy en día, ¿no? En cosmología, y es que se están encontrando en los últimos experimentos cosmológicos algunas tensiones con este modelo, digamos, modelo cosmológico estándar, y uno de ellos es, por ejemplo, la velocidad de expansión del universo. Si la medimos indirectamente desde el universo lejano, que sería esta medida aquí en verde, sale diferente si lo medimos como el universo local. Esta discrepancia no se esperaba dentro de nuestro modelo. Además, vemos que el crecimiento de estructuras es menor de lo esperado en el universo actual. Este mapa es el remanente del Big Bang, que es el fondo de microondas. Podremos hacer una predicción en nuestro modelo de cuánto deben haberse acumulado la formación de la materia, cuántas galaxias se han formado, y vemos que a día de hoy se han formado un poco menos de lo que se esperaría en función de la semilla original. Además, también hay algunos datos desconcertantes sobre el fondo de microondas. Quizás el universo no sea plano y quizás sea un universo cerrado. En fin, es un momento muy ilusionante hoy en día en la cosmología. Queda mucho por conocer
Es una ciencia joven y gracias a los experimentos del fondo de microondas y de la distribución de galaxias conocemos un poco más del universo. Y eso, aunque la energía oscura es un hecho, pero todavía no sabemos lo que es. Es la energía del vacío, una modificación a la relatividad general y en verdad no hay una nueva componente. Incluso hay teorías un poco más exóticas en las que dicen que la materia oscura y la energía oscura son dos caras de la misma moneda. Y bueno, este tipo de cosas es lo que esperamos responder en los próximos años. Muchas gracias, Aurelio, gracias a todos, felicidades. Eso de atrapar materia oscura y entender la energía oscura es cosa de genios. Me parece maravilloso. Y me gustaría si me pudieran dar respuesta a algunas preguntas que me parecen fundamentales. Quisiera comenzar con Ariana y con Jorge, quien quisiera responderme. Esto del lado oscuro del universo asusta un poco, ¿no? Porque no lo vemos y mucha gente se queda con la duda de cómo afecta la materia oscura a nuestro sistema solar. ¿Me podrían contar un poco sobre esto, por favor? Muy buena pregunta, Jorge. Si te parece, le contesto yo a esta. Adelante. A ver, claro, lo que hemos dicho es que la materia oscura está en todos los lugares del universo. Entonces, claro, por supuesto, está también y se debería encontrar en nuestro sistema solar. No obstante, cuando dijimos que la materia oscura es fría, entonces que las partículas de materia oscura son muy grandes, no decimos grande como en plan de una estrella. Grande, materia oscura grande, significa 10 to 100 veces la masa de un protón. Entonces siguen siendo partículas muy, muy pequeñas, ¿vale? Son partículas pequeñas. Entonces, pues resulta que la densidad total de materia oscura dentro de nuestro propio sistema solar es muy, muy baja. Es mucho más baja que la densidad propia de los planetas y de nuestra estrella, el Sol. Con lo cual, el efecto, digamos, al final, el efecto gravitacional de esta materia oscura dentro de nuestro propio sistema solar es muy bajito. Es casi que no se ve. En cambio, si miramos cuánta materia oscura hay dentro, por ejemplo, del todo el centro de nuestra galaxia, entonces vamos a escala un poco más grande, no del sistema solar, sino dentro de toda la galaxia, pues hay muchísima materia oscura. Y por supuesto, como también enseñamos con la curva de rotación de las galaxias, toda esta materia oscura que hay en las galaxias afecta también a cómo se mueven las estrellas dentro de la galaxia. Entonces, dentro del sistema solar no nos tenemos que preocupar. Si estuviéramos en el centro de la galaxia, pues tampoco, pero hay bastante materia oscura, ¿vale? La densidad es más importante. Ok, entonces hay materia oscura en el sistema solar, pero si nosotros le sacáramos la curva de rotación al sistema solar, nos daría una curva kepleriana, no nos daría una curva de rotación como una de las galaxias. Por lo tanto, la materia oscura es baja. La materia oscura en el sistema solar es mucho más la densidad, o sea, el total de la masa de toda la materia oscura en el sistema solar es muy, muy pequeño para afectar a nuestro propio sistema solar. Perfecto. En cambio, el total de la masa de la materia oscura en toda la galaxia es mucho más. Entonces, sí que la curva de rotación de toda la galaxia está afectada. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. También hablaron de las lentes gravitacionales. Está bastante claro las curvitas que se ven de las imágenes de las galaxias distorsionadas, pero unas estaban más distorsionadas que otras. ¿Qué determina el nivel de distorsión producido por estas lentes gravitacionales? El nivel de distorsión depende de dos cosas. Uno es qué tan alineado está el objeto lejano con el cúmulo y otro en la masa del cúmulo. Cuando el objeto está exactamente atrás, produces un anillo, pero si estás lejos del centro, entonces haces arcos y esos arcos cada vez son más planos. Entre más te alejas, menos es el efecto, ¿no? Ok. Y también, ¿y la masa qué le hace? Si es más masivo el cúmulo, ¿es más curvado o...? Sí, entre más masivo sea, más el efecto es más grande. Y bueno, lo que sucede aquí es que si nada más tuvieras galaxias sin materia oscura,
tendrías un efecto bien pequeñito, pero lo que observamos es un efecto muy fuerte. Y es por Ah, eso que perfecto. sugerimos que debe haber materia adicional, lo que le llamamos materia oscura. Y curiosamente, la fracción faltante coincide con las curvas de rotación de las que habló Ariana al nivel galáctico. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Y ahora quisiera que Aurelio me dijera, me resolviera esta duda. ¿La energía oscura entonces es la energía del vacío? Muchas veces la llaman la energía de la nada. Eh, ¿Es así o estoy en un error? Bueno, no, sí, no. O sea, no, básicamente no sabría decir si estás en un error o no. Desafortunadamente todavía no lo sabemos con seguridad. Pero sí es verdad que, digamos, dentro de las hipótesis que podemos hacer sobre la naturaleza de la energía oscura es la más sencilla. De alguna forma es el modelo más simple y que además ajusta extremadamente bien a las observaciones, ¿no? Entonces, como dije un poco, ¿no? Existe este problema de por qué la densidad es tan baja, si según la predicción de la física cuántica debería ser mayor, pero quizás hay aquí un problema que venga de la física cuántica, ¿no? Así que haya ellos que se le busquen la solución. Pero aparte de eso, ¿no? Digamos que se asume que es la energía del vacío porque es la solución más elegante, de alguna forma, ¿no? La más sencilla. Pero una hipótesis con la que se trabaja mucho también, justamente esto es lo que explicaba, de que quizás no hay ninguna contribución adicional en el universo que sea en la energía oscura, sino que simplemente nuestra descripción matemática no era lo suficientemente precisa. Quizás en la teoría de la relatividad de Einstein, poniendo unos términos adicionales, crearíamos una geometría tal que produciría una expansión acelerada justamente como la vemos hoy en día, sin necesidad de añadir ninguna nueva componente al universo. Como algo natural, entonces. Exacto, Ujú. efectivamente. Algo natural a la geometría del universo. Mm. Porque digamos que esto no significaría que Einstein estaba equivocado, para nada. Es simplemente a medida que conocemos más y profundizamos en la naturaleza, digamos, son extensiones a la teoría. O sea, Newton no estaba Sí, equivocado. sí. Solo que llegó Einstein y es una teoría más completa. Pues esto sería una teoría un poco más completa, la de relatividad de Einstein. Y, y es una hipótesis que se tiene en cuenta, pero hasta ahora no se encuentran evidencias para, digamos, cambiar de paradigma y decir que es esta modificación a la teoría de la relatividad. Hay otras opciones más exóticas, por ejemplo, es la violación del principio cosmológico, que sería que básicamente ya el universo no es homogéneo isótropo. Podría ser que en verdad sí estamos en un lugar del universo privilegiado, de tal forma que vemos que el universo se está expandiendo de una forma acelerada, pero que no significaría que todo el universo en sí se está expandiendo de la misma forma. Esta, digamos, no es una teoría quizás muy aceptada, pero bueno, al ser una ciencia joven, estamos en un periodo que da pie a la creatividad, en el fondo, ¿no? Sí, sí. Todavía, para los físicos teóricos es lo mejor, ¿no? Obtener esa libertad de poder inventar teorías que sean robustas matemáticamente, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Pero, entonces, no sabemos si es la energía del vacío, pero efectivamente es lo que mejor ajusta al modelo. Ok, gracias. Ahora que estuviste hablando de esto de la energía oscura, también me llevaba a pensar sobre el origen del universo, sobre el Big Bang, porque hablaste un poco que antes estaba todo comprimido, y a esto de la teoría de los multiuniversos. ¿Me podrías contar un poquito sobre esto, por favor? Sí, sí, claro. Entonces, ¿no? Como has dicho, ¿no? El universo se está expandiendo actualmente. Si hacemos un ejercicio de lo que pasó en el pasado, entonces en un momento de la historia tuvo que estar todo contenido en un espacio muy pequeño, muy caliente, y esta hipótesis se hizo, ¿no? A mitad del siglo pasado, y cuando se formuló,
un astrónomo, burlándose del modelo, dijo, ah, no, entonces va a ser como un Big Bang. O sea, realmente el término Big Bang surgió como una burla al modelo, aunque luego las observaciones se confirmaron que este evento realmente pasó. Hoy en día somos capaces de detectar la energía remanente del Big Bang, que se llama el fondo cósmico de microondas. Y claro, siempre está la pregunta, ¿y qué pasó antes, ¿no? del Big Bang? ¿Es el origen del universo y del tiempo? Aquí obviamente hay diferentes teorías, una en que quizá la realidad está contenida en un único universo que a lo mejor es cíclico, ¿no? Que nuestro Big Bang en el fondo no es más que una fase intermedia de unas etapas anteriores que no conocemos. Pero otra hipótesis también trabaja sobre la idea de multiuniversos, ¿no? Pensemos quizás que nuestro universo a lo mejor es una burbuja, yo qué sé, ¿no? Cuando ponemos agua a hervir, vemos un montón de burbujas saliendo, pues cada una de esas burbujas quizás sea un universo que se forma a lo mejor con distintas leyes de la naturaleza, diferente valor de las leyes de la naturaleza. Y algunos universos se forman y desaparecen, otros consiguen estabilidad como el nuestro, como para formar seres vivos que sea capaz de estudiar sobre el origen del universo, ¿no? Entonces, un poco ahí entramos con el principio antrópico, que claro, las condiciones del universo actual han tenido que ser las adecuadas para que nosotros existamos. Entonces, también esta idea de los multiuniversos surge un poco desde el punto de vista matemático, ¿no? Cómo explicar la existencia de nuestro universo. Matemáticamente es lo más esperado, es que nace de una estadística previa, de un caldo inicial donde se van formando infinitos universos continuamente, ¿no? Entonces, pero esto también es bastante especulativo, no hay ninguna evidencia de que existan otros universos más allá del nuestro, pero es una teoría, digamos, para intentar justamente explicar esta singularidad, ¿no? De por qué existe nuestro universo. Ok, perfecto, muchas gracias. Me quedan dos preguntas y son para todos. La primera es para que quede claro, porque entonces la materia oscura atrae y la energía oscura separa. ¿Es correcto? ¿Esa es la diferencia? ¿O qué otras diferencias me podrían decir entre energía oscura y materia oscura para que le quede claro al público, ¿sí? Quien quiera empezar, no sé, quien guste. Jorge, yo, vosotros, quien... Bueno, no solo repele la energía oscura, también acelera, ¿no? Esa es una Ok, diferencia. Digamos así que uno podría imaginarse, o sea, la energía oscura es como una fuerza que te está acelerando y expandiendo el universo con una expansión acelerada. No solo el universo se expande, sino que se expande con una aceleración positiva. Y en cambio la materia oscura es algo, bueno, que creemos está hecho de partículas que se va, digamos, comprimiendo o ajustando en bolitas alrededor de galaxias. Entonces, algo que atrae. Pero que sí, que es correcto, que al final y al cabo la materia oscura está colapsando y hace que todas las galaxias, el gas que la compone, las estrellas, vayan a formarse en el centro de estos cúmulos de materia oscura y al mismo tiempo hay la energía oscura que está ahí moviendo todo en una expansión acelerada. No sé si Aurelio quería añadir algo más. Sí, bueno, y quizás eso, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes, como bien dijiste, ¿no? La materia oscura son partículas, están sujetas a la acción gravitatoria de otras partículas, por ejemplo. Entonces, de alguna forma sí tienen interacción con la materia ordinaria, ¿no? Por ese 5% hay interacción gravitatoria con la materia oscura, mientras la energía oscura es totalmente transparente, no ejerce ninguna interacción más allá que la de hacer que el universo se expanda entre las galaxias. Entonces, digamos, de alguna forma, porque la energía oscura no tiene ningún efecto, por ejemplo, a nivel de la Vía Láctea o del sistema solar, es despreciable, ¿no? Mientras que la materia oscura sí que
tiene interacción gravitatoria con el resto de partículas. Perfecto. Me surge una pequeña duda. Entonces, la energía oscura y la materia oscura eran diferentes al inicio del universo que actualmente lo son, ¿verdad? Me imagino que la energía oscura al principio del universo, como estaba reunido toda la materia en un punto, era mayor la cantidad de materia oscura, por así decirlo, que la energía oscura. ¿Es correcto? Sí, me da la impresión de que ahorita la energía oscura está ganando porque está acelerando, está separando la materia. Bueno, eso se me ocurre, ¿no? A partir de lo que acaban de decir. ¿Es correcto o estoy equivocada? Sí, o sea, digamos, la naturaleza era la misma, energía oscura y materia oscura era lo mismo al principio que al final. Lo que las proporciones de una y otra sí que ha cambiado, ¿no? Ese dibujo de la tarta de 70% energía oscura, 25% materia oscura, efectivamente, en el momento del Big Bang, la energía oscura era despreciable, era casi cero. Y yo qué sé, 70% a lo mejor materia oscura, pero luego ahí entraba en juego la radiación, ¿no? Efectivamente, hoy en día las condiciones son diferentes que en el origen. Perfecto. Muchísimas gracias. En nombre de los organizadores del Coloquio de Astronomía, Universo y Sociedad, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y de la Feria Internacional del Libro, les damos las gracias a Ariana, Jorge y Aurelio. Definitivamente han enriquecido mucho este coloquio con sus aportaciones. De la misma manera, agradecemos la asistencia al público a esta mesa redonda. Finalmente, me gustaría recordarles que ahora mismo tendremos la conferencia de clausura Alternativas a la Materia Oscura que impartirá el doctor Sergio Mendoza del Instituto de Astronomía de la UNAM. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un verdadero placer. Gracias. Gracias y un caluroso saludo a todos en México. Realmente, muchas gracias.